Antes de nada, Pepito, te corto ahí unas ligeras palabras. Mandar un saludo muy grande y un agradecimiento especial a Santiago Jaramillo por el acolite con el logotipo de La Hora Oculta, ñañín. A ver, Dieguito, ¿qué nos trae? ¿Qué ha pasado en esta semana? ¿Qué ha pasado? Ahora sí vamos a hablar de los viniles. Yo creo que sí, tal vez de los viniles. Bueno, hablando ya de los viniles, ¿no? Hoy está de moda, se podría decir, los viniles, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, hemos vivido o sea, hemos vivido la época de oro del vinil, literalmente. O sea, en esa época donde el vinil era lo único que se podía obtener para escuchar música, consumir música, se proyectaba música, se hacían fiestas de o sea, radios, discomóviles, todo ese tipo de cosas utilizaban viniles. Inclusive en las fiestas de fin de año, ahí en las fiestas de fin de año, en las reuniones familiares. Entonces ahí había como era lo que dijiste tú, había el tío DJ. El Ah, tío, no, claro, el tío DJ, pues. entonces que ha medio pegado en los tacos y cosas de esas iba y entonces desde ahí nosotros crecimos viendo este formato de los discos de vinil. Había los pequeños, los acetatos de 45, los acetatos de 45 y los viniles grandes. Entonces ahí fue lo que se pudo comenzar a escuchar. Yo de hecho recuerdo de que las primeras notas rockers que yo escuché, o sea, las primeras canciones rockers que yo escuché, eran justamente en vinil. Y eran en vinilos que tenían unos primos míos que que en ese tiempo eran veteranos y cosas de esas. Y eran justamente de bandas como, ¿qué te puedo decir? Como Kiss, AC/DC. Entonces, uno era niño y veía esas cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces, ya después ya se pudo, ya después ya digamos, ya entrando en adolescencia y ya en la juventud, uno mismo ya se compraba los discos. Entonces yo, de hecho, también sí llegué a tener algunos vinilos. No me preguntes dónde están. Los sellos ecuatorianos que de los años 80, 70 que JD Feroz funcionaban. Guzmán, ¿cuál era el otro? Ifesa. Y FESA. Entonces, por ejemplo, ellos tenían las máquinas, las prensadoras claro, sería prensadoras o inyectoras, también les llaman del vinil. Pero la tecnología de lacquer, o sea, la tecnología de lacquer, esa te proveía en este caso, las productoras gigantes, o sea, Debe ser claro para que... Atlantic y todo eso. Debe ser claro, o sea, eso es para que puedas pasar el audio al físico. El lacquer es del álbum, del tiraje, ya, pero eso no se podía hacer acá. Ya. Entonces ellos se aseguraban de que tú no te pongas a emprender y comiences a hacer a diestra y siniestra viniles que de acuerdo a lo que tú me dices y lo que yo sé más o menos, muy pronto vamos a estar invadidos de viniles de dudosa procedencia. Realmente no es un costo, no es tan representativo, ¿no? Pero o sea, es costeable. Si ya de pronto ya alguien se quiere poner un emprendimiento como en los viejos tiempos, nosotros que vivimos la piratería de la Princo Collection. Claro, los princos. Los princos. Entonces ahora podemos tal vez vivir ¿qué sería? Los viniles hechos en casa collection. Entonces, date cuenta que, volviendo al tema de esta nota por ejemplo, de JD, la máquina era propiedad de quien les daba las licencias a JD. Entonces, cuando JD quebró, cuando IFESA quebró, o sea, eso lo digo por una situación de una persona que trabajó con ellos, un ingeniero que trabajó con ellos. Entonces, esa máquina, ¿qué hicieron? No es que se llevaron toda la empresa. Se llevaron la máquina. Se llevaron la máquina y lógicamente le dejaron los inyectores. Y después yo le preguntaba, le dije, oye, ¿y las inyectores qué pasó? Ah, no, se pusieron a hacer, se sirvieron para hacer los platos de pica. Debe ser, o sea, lógico, se llevaron lo medular de esto. Exacto. Entonces, claro, es comprensible esa onda para que no puedas seguir camellando en chiquis, digamos, como se dice. Exacto. Porque al menos hay otra cosa. Si es que ya resolviste cómo trabajar, cómo elaborar y tienes los medios, es lógico que lo vas a hacer. Entonces, Exacto. Ahora, bueno, entonces, imagínate, ahí fue ahí se fue como mantienen el monopolio, porque exacto. literalmente el monopolio del vinil fue, ¿qué te garantizaba? Que tu copia
sea lógicamente, es irreproducible. Es irreproducible, o sea, tienes bien o mal algo original que, bueno, que otra persona que haya comprado la misma solo va a tener. Pero si ya vamos a empezar como pasó con el Plinko Collection. Entonces, imagínate, ya vamos a ver viniles o sea, bueno, realmente la persona que va a un puesto de esos de donde venden viniles, que generalmente ahí es donde van a ir a terminar este tipo de cosas, eh, no sabe que lo que está comprando no tiene una garantía o tal vez es realizado de la mejor manera, porque no van a hacerlo de la mejor manera. Claro, sí, es totalmente coherente lo que dices, Pepín. Y también hay que tomar en cuenta de que hubo también el auge de los 7 pulgadas, ¿recuerdas? Claro, Entonces, el auge de los 7 pulgadas y ese tipo de cosas, nuevamente también está eso. Está eso y ahora, eso es lo que yo te estaba refiriendo, de que hay un montón de bandas así, bandas underground, bandas relativamente pequeñas que están con ese tipo de producciones. De hecho, hay bandas nacionales que están sacando los split EPs como que fuera, ya me entiendes, o sea, está toda esta nota de una manera generosa. Entonces ya. sí hay, pero lo que me dejaste foco es lo que referiste de que cuando específicamente quebró la empresa que había aquí, la que era una empresa grande porque había producciones de todo ahí. Entonces vinieron los panas y miau, se les llevaron la máquina, la máquina, La que realmente era el alma. lo medular de todo esto para el proceso de elaboración de los vinilos. Ahora entonces, imagínate, de lo otro que me supiste mencionar, aunque ya lo dijimos, ahora si tienes chance, te traes esos equipos y listo. Tomando en cuenta que te puedes armar un estudio de grabación hasta en el baño. Justamente estábamos conversando con un coleccionista de viniles. Él dice que, por ejemplo, ahora los viniles actuales, si bien parece que la tecnología es mucho más, o sea, mucho más favorable, la mezcla de vinil, del plástico que utilizan es mucho más maleable, le permite que el surco sea mucho más claro, pero si literalmente se ha vuelto más delicado. Otra cosa de lo que mencionaste de los discos antiguos, en especial esos discos de los 80, esos discos eran más pesados. O Exacto. sea, desde el peso, entonces eran pesados porque esos discos inclusive, inclusive hasta de Wambra cogías y le hacías frisbee. ¿Quién no hizo eso? Güey? No, eso es cierto. A ver, sí o qué, Pepe. Eso es Agarrabas cierto, el disco eso es cierto. agarrabas el disco y le hacías frisbee. Sí. Cogías ahí el disco de tu viejo en chiquis y Y lo, lanzabas. y lo limpiabas. Y le limpiabas y sonaba. Y sonaba. Ahora, haz eso en uno Me de dices estos. que es un disco más generación de cristal, de que le topaste con la de mala hora, estaban tus dedos sucios, tus manos sucias, Exacto. topas el físico y le cagaste. El No, otro sí era vuelta a prueba de maltrato. claro, exacto. O sea, no, es que estaba hecho. Primero también la situación. Eran más pesados, eso te digo, ya, eran más pesados y más que todo eran más sólidos, un milimetraje más sólido. claro, bueno, Supongo que debe peso, ser igual. Claro, el peso, bueno, generalmente eran 140, 160 Porque si eran- gramos, 180 gramos, creo que llegan hasta los 240 o 270 gramos. Ya. Mientras más pesado, se supone que es mejor el disco, ¿no? O sea, más durabilidad. Pero la situación es que la materia prima que hacían desde los años 70, 60 a las actuales cambió. Porque la materia prima que utilizaban para hacer viniles, de hecho, como sabían que no había algo que pueda reponer, estaban hechos para durar. La gente buscaba durabilidad. Y exactamente lo que pasaba. En una fiesta, en una primera comunión, en lo que sea, que había el tío DJ. O Poniendo el que el disco de Don Medardo unas Ya. 20 veces. Ya. O si no, la persona que se encargaba de traer los discos y pregúntale si él venía, como dicen ahora, que hay que utilizar con guantes,
literalmente creo que hasta con mascarilla para no poderle respirar encima del vinil. Ah, no, pues venían todo el mundo ahí, cogía ¡Pum! tracks, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a Si hasta uno, se uno a regaba el uno. guaro, ahí no pasaba nada. Más bien los discos Flaman. quedaban flaman. No sé si alguna vez se te agarró esa locura de igual hacerle sonar al revés, de hecho, el psicofónico, bla, bla. Entonces ahí te das cuenta de que esos discos sí eran carne de perro, eran unos discos que viste, eran unos discos Exacto, que exacto. angos, como se dice acá, que bestia, loco. Y de hecho, ya cuando comenzaron a salir los discos más adelante, o sea, ya digamos se puede decir los más actuales, ya no tenían la misma solidez, se puede decir, la misma calidad, porque no sé si alguna vez has de haber hecho más de más de una, en una ocasión cambiar de canción a canción y error, arrastraste la aguja. Exacto. Hasta ahí llegó el disco. Es igual que Era raro. es igual que los primeros Princo, esos discos y los primeros CDs. Era la misma nota de que mala hora le pasabas el dedo. Hasta ahí llegaban. Claro, bueno, los Princo, bueno, se sabe que de los tiempos de durabilidad de un disco Princo era más o menos, en la buena de Dios, tal vez de unos 2 años. Pero si tenía uso, unos 6 meses. Claro. Ya, lógicamente, pero en el vinil, imagínate, verás, esto muchas veces cuando converso, no me creen. Alguna vez fui ahí a echarnos los tacos con unos primos míos que sí les conoces. Ah, ya. Sí, sí, sabes quiénes son los primos míos. Y justamente con el abogado, Ya. con el abogado, ahí nos pusimos a tomar, pero esto ya hablo hace sería unos 8 años, porque ya lastimosamente la última vez que estuve por ahí, el equipito que tenía Marchó. ya marchó. Entonces, me acuerdo, nos ponemos a escuchar, nos pusimos nostálgicos y los 45, los pasillos. Así, literalmente pasillos. ¿Y qué hizo él? Así, cogió una tachuela de las finas y con eso. Y el disco funcionaba. Una Sí, tachuela. con una tachuela. Con una tachuela. Con una tachuela. Le colocó en la parte del brazo. Yo decía, a ver, no va. O sea, yo estaba asustado. Digo, no, ¿cómo va a funcionar eso? Claro que no era la fidelidad excelente, Pero pero sonó. sonaba. Y claro, no estaba, o sea, la tachuela era súper fina, pero funcionaba y los discos eran made en Ecuador, pues. Y, y seguían funcionando porque toda la noche pues, nos pasamos escuchando una y otra vez. ¿Cuántas botellas duraron los discos? No. No, pero o sea, esas experiencias, y creo que la gente que nos está escuchando deben haber tenido experiencias hasta más, donde algún rato te caminabas y te topabas en esas reuniones bastante embotelladoras, te topabas con un disco en el suelo y decías, Track. oye, ves, este disco es bacano. Claro, Y le limpiabas con la y manga. con la manga y pone y Pone. escucha. Está ahí lindo. Y nadie estaba preocupándose. Uy, el disco. Uy, el ni sé cuánto. Uy. Ahora imagínate los de ahora. Si se te cayó, ahí como dice, ponte ahí a rezar que todavía funcione. Hay una nota de que creo que no, o sea, no creo de lo que más o menos intuyo que si se cae se va a quebrar. Claro, O sea, se va a reventar porque de acuerdo a lo que dices ya son unos discos más Barbies. Entonces, claro. ¡pac! Claro, o sea, fuera de eso, bueno, creo que es más la forma como están pensados. Sí, la forma de estar pensados, ¿no? Y lógicamente, alrededor de todo lo que estamos hablando, estas situaciones del cuidado se están creando, por ejemplo, máquinas que les, electroestáticas que le sacan el sucio de los surcos, que reviven, un montón de cosas pero hay que ser reales, pues, o sea, dentro de todo esto, en que el vinil, cada vez que tú le escuchas o le reproduces,
la aguja con la que estás utilizando le va a causar daños y se va a ir degradando el sonido. Entonces ahí, por ejemplo, hay estudios donde ya, creo que me parece que como una aguja normal, no vamos a hacer esas agujas que valen casi como una entrada para un carro. Ya, entonces, hasta esas agujas, pero por ejemplo, las agujas normales de una gama media, se podría decir, tampoco vamos a decir, a partir de las 30 o 40 reproducciones, ya la degradación de los surcos ya empieza a sentirse y el sonido empieza a cambiar. Tal vez eso es lo que le hace interesante al vinil, esa experiencia de que el sonido va cambiando y depende de la hora, el día, la presión atmosférica, la temperatura, eh, en qué ciudad estás, en qué ubicación, la temporada, el clima. ¿Por qué? Porque es un formato físico. Claro, es un formato físico que está expuesto a condiciones ambientales que pueden cambiar sus características. Igual te acuerdas que había formas súper caseras de restaurarles a los viniles. Empresas Exactamente. eran, no sé si te acuerdas, Pepito, que medio se te malograba y le ponías hielo, le pasabas hielo encima. O la Sí. típica hecho del bolas, ponías babitas. No, pues era cuando en la ORC, por ejemplo, en la radio ORC, cuando estábamos haciendo la hora oculta, ahí eran puro viniles. Imagínense en una radio cada locutor en sus diferentes segmentos tal vez repetía 10, 20 veces diarias la misma canción. Exacto. Entonces el scratch y tampoco era, y ahí tenían una franela me acuerdo, con agua. Ponle. Y yo me acuerdo alguna vez el finalito Piris Muñoz, Piris, pues claro, el claro. Piris. Entonces, me acuerdo, él estaba justamente haciendo su programa y yo le decía, oye, pero ¿y cómo haces con los scratch? Dice, no, loco, verás, ven, te enseño. ¿Qué colocaba? Con una brocha en donde la parte de donde estaba la canción, con agüita. Y le ponían en la aguja. Con babitas para que No, resbale. y no estaba mojado. Claro. Mojado. O sea, con una brocha le mojaban el disco y le colocaban la aguja. Así que ya saben a la gente, si por ahí tienen unos del vinil es scratch, coloquen agüita, se acabó el scratch. Claro, Pero que sea un justamente. equipo de esos antiguos, de esos hechos, o sea, de pecho peludo, porque si colocan los de ahora, mínimo se les acabó. Claro, eso es lo que te digo, pues, Pepe. Y justamente había las formas de lo que te mencionaba, de las formas caseras de limpiar, de arreglar o restaurar, era con el hielo. Pues, chucha, pues, cogías un hielo, le pasabas y esa nota sonaba bacán. Sonaba hasta mejor que nuevo. Eso Exacto, del agua, entonces, es igual para evitar que haya fricción, bla, bla, bla. Entonces haya un giro exacto, más limpio. exacto. Pero mira, esos eran soluciones creativas. Creativas, porque de hecho, no sé si te acuerdas que Creativas. había un líquido que te vendían en las casas musicales o donde tú comprabas los discos, te vendían un líquido justamente para limpiar los discos con unas esponjitas. Y Entonces, esponjas, date cuenta, esponjas, esponjas. claro. Entonces Y te no, vendía el líquido y tenías que, ahí le agarrabas el líquido, todo chévere, limpiabas y colocabas en el plato y a echar oído. claro, y lógicamente también los equipos eran también, como le dicen, carne de perro, porque, o sea, no es que, o sea, se te dañaba y te ibas a conseguir un equipo de la Y misma, de sabes las qué, Pepito, características. cachas que muchas veces no se dañaban ni siquiera las agujas de los reproductores, sino se dañaban los motores, Exacto, o las bandas. sí, de tanto uso. Claro, de tanto uso, o sea, la aguja quedaba flaman, no le pasaba nada. Pero lo que marchaba era el motor, y ahí mandabas donde el radiotécnico de la esquina, donde el vecino radiotécnico, y ¡plá! Te cambiaban el motor. Exacto, exacto. Y date cuenta, o sea, y era tan fácil, o sea, nadie estaba ahí, ay.
O, por ejemplo, la gente que ahora actualmente, ¿no? O sea, yo sé que la gente, muchas de las generaciones de los se están tal vez desayunando con todas las cosas que estamos diciendo ahora, pero eso era la vida con el vinil, porque el vinil estaba en todas partes, en las casas, en las fiestas, imagínate los viniles que utilizaban los discomóviles, los DJs. Chuta, que al hacer ¿cómo se llama? El scratch, ¿cómo se llama esa cosa? Ajá. Ya. Chuta, ahí nadie tenía, yo me acuerdo, alguna vez me fui con un amigo de un discomóvil. Chuta, ya, pasa, lanzaban así. Presta otro, lanzaban ahí a un cartón los que ya iban pasando. Unas cajas grandotas llevaban con Claro. discos, claro. Los manes de los discomóviles, cuando por lo general iban a las fiestas, eran unas cajas de madera grandotas, ¿te acuerdas, Pepe? Exacto. Los discos de ahí. ¿Y sabes qué era lo peculiar? Que a los discos no les llevaban con, digamos, aquí como tú tienes con las cajas, con las portadas, sino eran solo en unas fundas. Sacaban Vea el eso. Imagínate, es que era así, No eran en los sobres de cartón, en las cajas de cartón, sino eran los viniles solo en una funda, y muchas veces ni siquiera en funda, sino les tenían ahí separados, y agarraban y los manes sabían, este es este, este es este. Entonces ahí viene el siguiente tip que podemos aquí sacar. Bueno, primero, si te compras un LP de $70, lógicamente tienes que llegar a tu casa, ya, si es posible, Ponerle en una urna, ponerle en una urna, con velas a los con lados. velas y tenerle sellado, resellado. ¿Y por qué? Porque es caro. Es caro, o sea, es re caro y todavía no sabes si es que realmente funciona. Ese es el otro riesgo, pues el otro gran factor de riesgo, porque ahora ponte pilas, ¿a cuántas personas pagarán piso con lo siguiente, de que te compras el físico y por no dañarle, no le pones y no sabes qué es? En la feria se ha comprado y llega a la casa y chuta, y le suena el tostado, los moscos y el panal de avispas incluido. Entonces yo le decía, pero ¿cómo? O sea, mira, digo, a ver, acuérdate, digo, ¿en qué tornamesa te probaron? Dice, chuta, él mantenía un tornamesa de esos rimbombantes con chuta, el brazo robótico, inteligencia artificial, 3 marchas al piso, retro, doble que doble, transmisión, todo ese tipo de cosas. Vidrios ahumados te faltó. ¿Cómo? Vidrios ahumados. También que tenía vidrios ahumados. Entonces, lógicamente, con las agujas de extra finas de diamante, chuta, el sonido está perfecto, sale ahí, ¿no? Además de eso, debe haber tenido un preamplificador muy bueno, unas bocinas muy buenas. Increíble, con eso te enamoras del disco. Pero, oh sorpresa, llegas a tu casita y te topas con tu reproductor que tiene 3 usos, ¿no? O sea, tu abuelo, tu papá y vos. Y lo colocas en la agujita normalita que tiene todo el mundo, que el común de los silvestres. Hasta ahí llegó el reproductor de los 50 años viejos. Claro, lógicamente. A ver, ¿y dónde se quedó el sonido? Entonces ahí, como le digo, mira, loco, entonces en la próxima que vayas, dile, oye, yo no quiero que me pruebes en ese equipo, porque yo no tengo ese equipo que tú Claro, tienes. en uno que obviamente esté de acuerdo a lo que tienes. Claro, exacto. Entonces, que te prueben un normal y silvestre. Y si ese normal y silvestre ahí suena bien, tienes la garantía de que si de pronto tengas tú la oportunidad de tener uno de esos que te digo, hasta con vidrios ahumados y etcétera, etcétera. Entonces, imagínate, si ahí con esa agujita normalita suena bonito, imagínate si tienes eso, llegas a una experiencia brutal, pero no al revés. Exacto. No al revés, eso ya, tip, por si acaso. Y lo que tú dijiste hace un rato y estábamos justamente comentando, el ritual obliga a una escucha activa. Exacto, claro, lógicamente, es la experiencia, todo en formato grande, ahí ves las imágenes, tienes la oportunidad de, chuta, como dicen, los créditos, leerlos a una letrita que se puede apreciar, pues, lógicamente.
Exacto, justamente es por el formato, por las medidas, porque muchas veces en un CD, en un disco normal, no puedes ver, y al menos nosotros que ya somos medios cegatones. Chuta, no Tienes que ve. ponerte los catalejos ahí. Sí, y mucho más si es que el disco es un doble disco, un grandotote de esos. Puedes leer toda la información. Es una desconexión con el mundo digital, con el mundo donde hoy sabemos que ahora ya todas las plataformas, ¿por qué compiten? Por nuestra atención. Como dijo el CEO de Netflix, ¿cuál es mi mayor competición, mi competidor? Las horas de sueño. Si ellos quisieran que estemos clavados en la plataforma de Netflix viendo todas las series día y noche. O sea, realmente nuestra vida en la plataforma. Sí, algo de lo que igual estabas mencionando. Dice la relación con la pirámide demográfica. Y aquí apunta lo siguiente, dice, generación X y baby boomers mantuvieron vivo el formato y poseen las colecciones originales más valiosas. Exacto. Y ponte ojo con esto, dice, generación Z y millennials Ahí está. han impulsado el resurgimiento del vinilo, curiosamente. La juventud actual nativa digital busca en el vinilo un refugio ante la fugacidad del streaming. Pero lo más chistoso que aquí en nuestro país, en el país y creo que en algunas partes del mundo, es un formato de lujo que se vende en las calles como en los viejos brincos, principalmente asusados por el consumo también del vinil usado también, porque ahí también hay muchos abusos de que porque es de la época o porque es considerado del vintage, El vintage. ya te quieren clavar $100 y cuando está y te das cuenta que viene de una radio, ya te puedes imaginar que es un vinil que ya está obsoleto porque fue literalmente Dado palo. dado palo hasta más no poder. La longevidad de este mercado depende ahora de que también la industria adopte los precios para que no sea un artículo exclusivo para adultos con alto poder adquisitivo. La juventud con las justas va a comprarse un vinil, pues. Entonces esa juventud va a crecer y el vinil se va a morir con los geriátricos, pues o sea, va a terminar en los asilos de ancianos, porque la juventud de ahora no tiene posibilidades para comprar, va a comprar un almacén en la capital, un vinil, $70. Chupa. Aquí vuelta discrepo contigo, A Pepín. ver, no, eso es. Pero si tienen para un iPhone de $700, no van a tener Bueno. para un disco, hable serio. Bueno, eso sí, tienes toda la razón. Ah, Tienes pues toda ñaño, la o razón. sea, tampoco digamos que estos pobres guambras son unos chiros. No, 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 o sea, Pero por ahí andan algunos que andan con iPhone y no tienen ni para la recarga, pues. bueno, es que bueno, es que esos gamines fantoches. O sea, hay de todo, y es lógico lo que dijiste, porque inclusive hay pelados que no pueden, verás, en ese punto también hay que analizar lo siguiente, y de que también hay pelados que no pueden acceder inclusive a un CD. Claro, bueno, hay que ser reales, o sea, como el vinil está en pleno surgimiento, entonces ahí se crea generalmente una burbuja. La burbuja se alimenta alimenta, mejor dicho, los precios exorbitantes. Hay un momento, por ejemplo, donde revienta la burbuja. Y no es que el vinil se va a ir, como tú acabaste de decir, sino va a vivir mucho más, sino simplemente qué es lo que va a pasar. El mercado le va a dar el lugar que le corresponde. O sea, Va a ser más selectivo. sí, puede decir que sí, pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? En que los precios se van a volver más amigables. Y ahí sí es donde ya la juventud viene y puede acceder. Puede acceder Al material. al material, porque ya no está dentro de la subjetividad de que decir, oye, loco, si este disco es vintage, es de primera generación, loco, mírale el cartón y tú le ves y lo único que le funciona es el cartón. Y como en todas las burbujas, la gente sale perdiendo. ¿Qué es lo que estamos comprando? Ya no estamos comprando al artista, estamos comprando el formato. X banda, como dice, una reedición en vinil rojo.
Ah, no. Entonces comienza a decir, mira, yo me compré el vinil rojo, yo tengo el azul, tengo el Picture Disc. Ya no comenzamos a hablar de la banda. Claro, estás nada más hablando Formato. lo físico, exacto. Exacto, y es un buen punto el que dices porque no estás hablando, mira, yo tengo el de design. Es Entonces, no, yo tengo el disco en rojo. el Exacto. objeto. Entonces, lo que venga adentro del objeto ya como que empieza a separarse. Y ahí después, ¿por qué dicen que las bandas están en crisis? Porque los mismos sellos sacan rojo, azul, verde, ahora le están sacando con esos líquidos interiores. Es que yo quiero yo quiero ese disco de los líquidos. Y no te importa de qué banda venga. Claro, o sea, es más la moda. La moda, exacto, la moda, la parte comercial, la moda de que lo estético de, oye, qué bacán el rato que está girando en el plato ver que se mueve ese líquido. Entonces, Y así te metan el dedo con uno de qué sabe qué. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vendiendo la música, se está vendiendo el formato. Estamos dando el molde desde que fue inventado de los años 40. ¿Qué es lo que ha variado en el vinil? Las portadas, cómo se hace, pues ahora se ha hecho, eso de los líquidos adentro que viene achote, que viene sal, que viene Con chicles. con chicles, que ni sé cuánto, que hay unos que con finalines para los discos de pasillos. Eso para los finalines. Imagínate que vienen con lucecitas, que viene que la portada 3D, que la portada 4D, que se abre, que se desabre, chuta. O sea, al final es lo mismo, es más de lo mismo, pero no ha cambiado nada. O sea, ya estás comprando, no estás comprando al artista, estás comprando el formato, es rojo. Ah, este viene en picture. Ah, este viene con la portada doble. Este viene triple, por la portada triple. Ah, este viene con un póster. Este viene, o sea, ya están adobando para que la gente compre por algo. Y en el momento donde ese algo ya no les guste. Ahí sería justamente lo que mencionaste. Ahí sería cuando ya se rompe la burbuja. Es eso. Claro. Porque o sea, ya no tienes qué más ponerle a ese producto. O sea, ya no tienes qué más aditar a eso, qué más agregar. Claro, entonces Solo que le pongas, digamos, que los calzoncillos del artista. No, pues ahora. Los huesos de la abuelita del man. Los labels les llaman a los artistas y les tienen ahí, a ver, ustedes ahí, mándenles una cola y un sándwich ahí sentados a firmar. Ah, esa es otra. En lo personal, siempre hablo a título personal. No, esto es algo real. O sea, lógico, es algo real. A mí en lo personal me parece eso una soberana estupidez de esos ¿cómo se llama? Mid and Grill. No, y hay de todo, o sea, hay un montón o sea, de bandas que están haciendo eso. En lo personal, hablo a título personal, no, o sea, no le veo la nota media interesante de que pagues por ir a pegarte par tacos con los babosos de esos, ¿no? No, yo te hablo de que, por ejemplo, la disquera les llaman, les llaman al artista, digamos, usted batero de Pitón. A ver, dice, venga, le digo, ahí tiene una funda de pan, $1 de pan y una Coca-Cola. Aquí tengo los 1000 discos suyos. Y póngase a filmar. Y eso más así, le doy 3 horas. Sí. La gente de Rage me mandó a mí un mail que una de las cajas de Morbid Angel iban a salir filmadas. Ya. Y te vino con pan. Y mandaron un mini video del David Vincent. Ahí sentado en una de las bodegas, me imagino, de Rage. Firmando los discos, ya te cacho. Sí, y el man solito. Firmando. De uno en uno, loco. Tranquilo, que todavía te faltan 10,000 más, ¿no? Y el man ya se le notaba que el pobre ya veterano, porque ya es veterano, pues hermano, ya se desarmaba. Pues, ¿qué van las gentes de hacerle un sello con la firma, no? ¿Cachas eso? Exacto. Tac, loco. Exacto. O si no, como otros decían que a veces son los mismos de ahí. Firma nomás ahí, más o menos. O como salga, pues.
Es que hay otra cosa que puedes hasta garabatear ahí y no te va a salir lo mismo. Claro, no, pues. Y ahora date cuenta de una situación. Tú recibes, te dices, oh, mi disco firmado, autografiado por X banda. No queremos decir nada, por X banda y me vendió X persona. ¿Y vos cómo sabes? ¿Dónde está la prueba que realmente firmó? Y el que te vendió no cogió y... Eso te iba a decir, oye, qué bacán, así no. Yo tengo el mismo disco, pero no es la misma firma. A ver, ¿cómo es que es? Así, Pepín. Ahora, qué raro, Pepe, yo tengo el mismo disco, pero no es la misma firma. En el mío tiene comillas. Hijo de puta, ¿cachas eso? Cacha eso, o sea, date cuenta, ahí está, o sea, esas cosas son las que dicen que la burbuja está ya se está sobredimensionando, porque ya es la desesperación de vender, pero claro, lógicamente también hay lo que hablábamos alguna vez, la cantidad de bandas. Exacto, o sea, hay un montón, güey. ¿Qué tienen que hacer? Tú te firmar, ya después, ¿qué será? Con ahí, rifar una noche con de chupe o de otra cosa con algún artista. Mandarle, no sé, ahí algunas. Viene el disco con el ADN del man, alguna pendejada, no sé, pues alguna nota de criogénica, algo de eso, pues. Claro, o sea, vamos a ese punto, porque ahora toma en cuenta de que también esto se da para que se vayan creando un montón de cosas extravagantes. Porque igual, acuérdate. Qué buena. Acuérdate, Pepín, hace años igual lo que había los boxes, ¿cómo eran los? Tú sabías traerlos, ¿cómo era, Pepe? Venían los boxes, ¿cómo eran los? Las ediciones especiales. Y igual ahí, ¿te acuerdas que? Bueno, eso más se daba en los tapes, en los demos, ¿recuerdas, Pepín? Sí. Que abrías y te venía, qué sé yo, con un pájaro muerto, una araña, alguna huevada de esas. Entonces, no es tan lejos de la realidad de que, imagínate, se haga una edición especial, qué sé yo, con los tampones de la hermana del baterista de... No sé, o sea, se me ocurre algo así, pues, brother. No, sí, o sea, no está lejos porque, por ejemplo, ahora que hablas de esa nota, me acuerdo del Noiser, de Javier. Él me sabe conversar de las ediciones especiales que en su mundo en el submundo del noise hacen. O sea, alguna vez yo vi por ejemplo, un disco creo que es no me acuerdo la banda. Era unida dos, ¿cómo sería? Dos pedazos de mármol. O sea, dos baldosas, exactamente, dos baldosas unidas, y en el centro estaba el disco, y alrededor de eso había alambre de púas. Ya. A prueba de traviesos. Ya, y eso era el disco. Era un CDR. Y pertenecía, y era limitado a 20 copias, y cada una valía como $120. Limitado a 20 copias, y el Noise tenía la copia 26. ¿Cómo? No, pues, o sea, más allá de que tenga o no tenga la copia 26. Claro, o sea, pero ¿cachas? Eso es que uno se comienza, y eso te digo, hablo de unos 15 años. Ahí está justo lo que mencionábamos contigo mismo, lo extravagante de ir ya, en este caso, ¿qué sería? Irle mutando al formato. Exacto. Y eso es lo que pasó, mira, eso pasó, por ejemplo, con la Darkness Shall Rise. La Darkness Shall Rise son los que sacaban las cajas de cassettes. Ya. Esas cajas que tenían los cassettes, venía el librito, o sea, muy buenas, bien hechas. El man dijo, hay 20,000 bandas que son buenas. Ya tengo camello de largo para mis hijos, mis nietos y los descendientes de los descendientes. Oh, sorpresa, lo más chistoso es que cuando llegó a las cajas de bandas grandes como Venom, King Diamond, Destruction, el mercado no respondió. No le pararon tanta bola. Y es justamente por eso, por lo que ya son bandas, a mi parecer, es por lo que ya son bandas grandes que ya han sacado de todo. Claro, lógico. O sea, ya son bandas grandes que han sacado de todo. Entonces, ya que le veas hasta con, qué sé yo, hasta con cotonetes y cosas de esas, ya
Aunque no vayamos tan lejos, yo conversaba de hecho con Santiago y Santiago me manifestaba de que bandas como Dark Funeral inclusive habían sacado tangas. Vea eso. Entonces, cachas. Exacto. Están de sacar unos consoladores ahí para los. No puede ser. Imagínate, tanga de Dark Funeral. Entonces, imagínate cuando ya estés en pleno. Imagínate ya en pleno, ¿no? O sea, ya imagínate esto, la escena, ¿no? Está la tanga de Dark Funeral, me imagino que con una cruz invertida, ¿no? Me imagino, de ley. Chuta, y el otro con un boxer de Stripers. Imagínate eso. El choque de dos mundos. El choque de dos mundos. Ya, eso tiene que ser previo striptease, loco. Que cague de risa la plena. Bueno, eso es, como digo, aquí estamos hablando muy generalmente, o sea, a mucha generalidad del vinil, ¿no? O sea, nuestras propias apreciaciones, nuestras propias experiencias que hemos tenido con el vinil, ¿no? Y bueno, el vinil, como digo, va a seguir. No, o sea, no es que la burbuja va a explotar y se acabó. No, el vinil. De hecho, va a ser muy buenas noticias para los coleccionistas porque ahí es donde las mega tiendas llenas de hasta de pecho y de piso a techo de viniles, literalmente se ponen en liquidación y ahí es donde ahí tienen la oportunidad de comprar percha, o sea, de las grandes colecciones, agrandarse y comprar harta percha. Es justo lo que dices, Pepín, porque tal cual como se refirió y mencionamos hace unos minutos atrás, está más la parte nostálgica igual. O sea, la parte nostálgica y o sea, con manzanas para que entiendan por ahí y no se resientan. Va el punto de lo que menciona aquí, la desconexión de las plataformas, de los streamings, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me voy al ritual, tal como decía aquí. No el ritual. Exacto. O sea, de tener el físico, vas, le limpias todo bacán, pones en el tocadiscos en el plato y te obliga a escuchar todo. No es justo lo que tú dijiste. Entonces, eso te va a obligar a escuchar. Y otra cosa que te va a obligar a aprender qué está haciendo la banda, porque obviamente de que cuando escuchas, aprendes. Yo no personal, escucho una banda y aprendo. Es que es así. Eso es lo lógico. Ese es escuchar activamente, ¿verdad? O sea, es la forma de apreciar la música. Pues, por ejemplo, mira, también esta cuestión del vinil ha traído otra situación, de que la creatividad, además de que, bueno, la dispersión de bandas, es que no todas las bandas tampoco se han ido al vinil. Principalmente las bandas jóvenes no les gusta el vinil, siguen el CD y se metieron al streaming. Pero vuelta a las bandas ¿qué se podría decir? De trayectoria, ya. ¿No? De trayectoria. Las de nicho. Las de nicho, exactamente, las de nicho se fueron al vinil. Pero, claro, les dieron un segundo aire a trabajos antiguos, les dieron un segundo aire. Pero ahora se toparon de que, chuta, ahora la dispersión o sea, la cantidad de bandas que hay, más las bajas ventas, porque tampoco es que estamos viviendo, o sea, al ser un ítem de lujo el vinil, no es que tú ves de ahí, yo me he topado con ediciones, dice, limitado a 250 copias, limitado a 500 copias. La gran pregunta es que, ahora, ¿puede una banda con los gastos que tiene, estudio, instrumentos, seguramente estaban acostumbrados, ya viven de la música, cubrir esos gastos con 250 copias o 1000 copias de vinil, tomando en cuenta que el vinil para hacer es caro, tiene que ganar el sello, el distribuidor, el marketing y la banda. Ya por algo también ahí vemos que hay un estancamiento de las bandas. Para tirar números y ese tipo de cosas. Tú has de haber visto los vinilos que están saliendo de las bandas nacionales. O sea, de las que ya sabemos, de las que ya conocemos. La mayoría de los vinilos están en un valor entre 35 a $40. Ya. Entonces sí cachas. Y me supongo que has de haber visto, de hecho, Pepín. Sí, lo decía. Entonces, no creo que todas las bandas, si para una banda convencional, nacional,
Es un poco difícil, de hecho, armarse un buen disco, armarse un buen trabajo, un buen disco. Entonces, lanzarse un vinil, pero de esas características, o sea, un vinil bueno. O sea, un vinil de chuta, triple A, digamos, Pepe. ¿Ya? Ahora que, tal como yo te dije, puedes armarte un vinil whatever, como el que te están ofertando ahí en un estudio de grabación de, chuta, qué sé yo, Pepito Records. Ya, ya, Charito. Charito, ¿cómo va? Ya, digamos ahí, y ya pasar, pongámosla ahí en cualquier. Pero no va a ser una nota estéticamente, qué sé yo, competitiva con lo que va a ser el vinil de otro precio, de otro valor. No, más que todo, yo no sé, bueno, ahora ahí ven tu experiencia como músico, como perteneciente a una banda. O sea, ya. Por ejemplo, en los años 90, 80, la aspiración era sacar un disco, un CD, ¿no? Ahora, ¿crees que ahora merite sacar un vinil? Yo creo que chévere tener un vinil, ¿no? Para mostrarle algo. Cuando estés A ahí en el geriátrico y a te vayan a los visitar los panas nietitos. a los panas del asilo de ancianos. Eso, para. O sea, Exacto. es exacto lo que dices. Digamos, ¿Amerita eso? en los 90 era, yo quiero sacar un CD. No, en los 90 era, yo quiero sacar un tape. Sí, sí, sí. A ver, comencemos por eso, porque... Bueno, como, el demo era... el demo era justamente el tape, Pepito. Entonces Sí, sí. se partía de eso, de hacerte el promocional en un tape. Ya después ibas poco a poco escalando con el CD, etcétera, etcétera. En lo personal, sí sería interesante sacarse un vinil, pero si yo tuviese la certeza de que va a llegar y se va a vender. O sea, porque obviamente es una inversión. Muchas veces muchas veces ni al CD, que es más asequible, le paran bola. Entonces sí sería, o sea, tiene un sí y un no, ¿me entiendes? Es como que hay un pro y un contra. Entonces ahí voy a repetir lo que tú dijiste la sesión anterior. Ego. Exacto, exacto, tal cual. Voladores, ñaño, eso es todo. Ya no ves, ya está, la cámara se fue. Sí, es que es eso, loco. La mayoría van a sacar inclusive por ego. Sí, ve, yo saqué mi vinil. Ñañín, yo tengo mi vinil. Que entonces va a ser más por ego, no más, o sea, porque yo quiero, o sea, por, qué sé yo, digamos, por autorrealización, porque sea parte de tu discografía, oye, los manes tienen un vinil, si no va a ser, no, yo saqué. Y eso está pasando con un montón de bandas que no necesariamente con el afán de sacar, de que saquen un vinil, sino de sacar de sacar los discos seguidos, y son discos control C, control B, control C, control B, que ya el primer disco sonó al segundo, el segundo, ya me entiendes, entonces ahí va Claro. eso, entonces es más una nota de que, sí, yo saqué, o sea, somos la banda tal, la banda del empedrado, ñañín, y mira, no, entonces también va eso, creo que va también más por la parte del ego. Yo en lo personal digo eso, o sea, muy en lo personal. Claro, claro. Muy, No. muy en lo O sea, personal. no, y es simplemente, o sea, yo creo que no hace falta hacer un sabio conocedor del mercado, que lastimosamente hay muchas, y es una mala decisión financiera, literalmente, porque, o sea, un vinil, y bueno, imagínate, a ver. El mercado del vinil está plagado o sea, de reediciones, que ya, cosas que ya estaban hechas, entonces solo están invirtiendo en el producto físico. Ya, Exacto. están dando un segundo aire. Toma, Si ellos, que son bandas grandes, están con problemas de vender hasta cosas que en su tiempo fueron éxito, ahí las bandas se comienzan a estancar financieramente. Y ya se rompe la creatividad. Ya no va a haber, ya les va a tener, ahí sí les va a entrar el miedo al fracaso. O sea, ¿y ahora qué hacemos para poder vender? es exacto lo que estábamos diciendo, o sea, con qué más le puedes mutar al producto, o sea, mutarle en qué sentido, no de apagar, no de mute, sino de mutar, de que Evolucionar, cambiar. y cachas que ni siquiera evolucione, sino hasta cierto punto se distorsione.
Esa es otra. O sea que eso es lo que te digo. se distorsione todo esto. Lo que estábamos Y hablando. de la forma original, del concepto original. O sea, es lo que dijiste hace rato, que es el disco que tiene los líquidos de ni sé qué. Entonces se distorsionó la idea original, el concepto original, la forma original, inclusive, Pepín. Y sí, justamente tal cual como estuvimos contigo hablando hace rato, estás promocionando la forma. La forma más, ¿no? Oye, aquí dice, chuta, qué sé yo, bueno, banda X. Pero no, loco, estás vendiendo de que, oye, mide aquí tanto, acá mide tanto, y si le empato a los dos, se forma una repisa y ahí puedo poner los vasos con la pasta dental. Oye, La voladera, ñañín. la voladera se va a volver voladera. Muchos canales ya dicen, ¿saben qué? Ya no vamos con el vinil. O sea, ya es abuso. Si estamos hablando en gente de Europa que tienen un poder alto adquisitivo, ya, Obviamente también, a más del poder adquisitivo que mencionas, Pepe, estamos hablando de que es gente que tiene otro tipo de cultura. ya, La cultura también influye mucho, o sea, tu grado cultural o el grado de cultura que tengas, obvio, redundando, o sea, tu parte intelectual, o sea, de apreciar, no, pues analizar. es que ahí también se da lo que conversamos. Exacto. La gente dice, ya me cansó el vinil. Ellos dicen, me cansó no el vinil, me cansó las ediciones. O sea, Me cansó ver las lo que ediciones. sale. ¿Por qué? Yo busco la música, yo no busco los ananáis. Exacto, correcto, es perfecto. Esa es la nota de lo que decíamos, de que no estoy comprando la forma. O sea, yo quiero comprar el contenido. El contenido, Exacto. exacto. Y ya cuando se distorsiona, ya saben lo que pasa. Como digo, mientras exista gente que quiera seguir haciendo este tipo de extravaganzas, gente consuma lo que pueda, si está en sus posibilidades, cómprenlos. Es como más o menos los conciertos. Siempre y cuando haya chullitas que quieran arriesgar el presupuesto, ¿no? Claro, exacto. Vayan al concierto. ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Es que hay de todo para todos. Sí, Hay de exacto. todo para todos. Y si te gustan las cosas raras, ahí están las cosas raras. Si te gusta, vuelta los formatos clásicos, los formatos convencionales, chévere, ahí tienes. Todo, o sea, eso es lo bacán de tener este sí sería el libre albedrío. Muchas gracias. Gracias por asistir a las sesiones de la hora oculta. Nos despedimos, Diego y mi persona. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao. Nada, que coman toda la sopa.